5 minutos sin latidos, 5 minutos donde mi corazón dejó de ser más que un músculo inútil dentro de mi pecho. Y cuando volví, cuando abrí los ojos en esa cama de hospital con el sabor metálico de la muerte todavía en la boca, ya no era el mismo hombre, porque lo que vi del otro lado no fue oscuridad, no fue vacío, fue una verdad tan grande que ahora camino por este mundo sabiendo algo que la mayoría teme descubrir. La muerte es mentira. Me llamo Eduardo Méndez Salas, tengo 73 años y viví toda mi vida en Montevideo, Uruguay, cerca del puerto donde de niño veía entrar los barcos cargueros. Fui ingeniero civil durante 45 años. Diseñé puentes, edificios, estructuras que todavía están en pie. Soy viudo desde hace 8. Mi esposa Clara murió de cáncer y desde entonces vivo solo en un apartamento del segundo piso con vista a la Rambla. Ordenado, metódico, con una rutina tan precisa que podría ajustar un reloj con mis horarios. Nunca fui religioso. Creía en lo que podía medir, calcular, comprobar. La muerte para mí era simplemente el final biológico, el punto donde la máquina se apaga y no hay más. Hasta aquella tarde de junio. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes voy al supermercado a las 4 de la tarde, siempre a la misma hora. Había terminado de guardar las compras en la cocina cuando sentí algo extraño en el pecho. No fue dolor exactamente. Fue como si alguien hubiera apretado un interruptor y toda la energía de mi cuerpo se concentrara en un solo punto. Me agarré del borde de la mesa. Las piernas no me respondían. Pensé que era una indigestión, algo pasajero, pero entonces vino la presión. Una presión tan brutal que me hizo caer de rodillas. El suelo de la cocina estaba frío. Recuerdo ese detalle porque apoyé la mejilla contra las baldosas buscando algo sólido, algo real. No me dio tiempo a llamar a nadie. El dolor explotó en mi pecho como si me hubieran clavado un hierro al rojo vivo. Y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Según me dijeron después, mi vecina del tercero, la señora Beatriz, escuchó el golpe cuando caí y llamó a emergencia. Cuando los paramédicos entraron, yo ya no respiraba. Mi corazón se había detenido. Infarto masivo, dijeron. Me intubaron ahí mismo, en el suelo de mi cocina, y me llevaron al hospital de clínicas. Pero yo no supe nada de eso hasta mucho después. Lo primero que recuerdo es el zumbido. Un zumbido grave, constante, como el que hace un transformador eléctrico, y después una sensación rara, como si me estuvieran tirando hacia arriba pero no con fuerza. Era suave, inevitable. Abrí los ojos, o lo que fuera que uno abre cuando ya no tiene cuerpo, y estaba flotando cerca del techo de una sala que tardé varios segundos en reconocer. Era una sala de emergencias. Había camillas, monitores, gente con uniformes verdes moviéndose rápido. Y en el centro, sobre una de las camillas, había un cuerpo flaco, pálido, con el pecho desnudo, y 2 médicos presionando sobre él con las manos entrelazadas. Me quedé mirando esa escena sin entender, hasta que vi la cicatriz, una cicatriz vieja en el hombro derecho, de cuando me caí de un andamio en una obra en el 87. Esa cicatriz era mía, ese cuerpo era yo. No sentí miedo, eso es lo más extraño. Debería haberme aterrado ver mi propio cuerpo inerte, ver cómo un médico joven le gritaba a una enfermera que trajera no sé qué medicamento, ver el monitor plano, esa línea verde que no subía ni bajaba. Pero no tuve miedo. Sentí una calma tan profunda que ni siquiera me importó lo que estaba pasando. Era como estar despierto por primera vez en toda mi vida. Todo era más nítido, más claro.
Los colores tenían una intensidad que nunca había visto. El blanco de las paredes brillaba. Las luces del techo eran pequeños soles. Intenté bajar. Pensé que si me concentraba podría volver a entrar en mi cuerpo, pero no funcionó. Me quedé ahí arriba, flotando, viendo cómo un médico más grande, con barba y lentes, le decía al joven que llevaban 4 minutos. 4 minutos sin pulso. El joven no dejaba de presionar mi pecho. Las costillas se hundían con cada compresión y yo podía escuchar el sonido sordo de la carne contra el hueso. Entonces oí una voz. No fue una voz normal, no vino de afuera, vino de adentro, de algún lugar que no sé explicar. Y dijo algo que nunca olvidaré. Todavía no es tu momento, pero necesitas ver. ¿Ver qué?, pensé. Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, todo cambió. La sala de emergencias desapareció. El techo, las camillas, los médicos, todo se desvaneció como humo. Y de repente estaba en otro lugar. Un lugar donde no había paredes ni suelo, solo luz. Pero no una luz que cegara, era una luz cálida, dorada, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y dentro de esa luz había algo, alguien, una presencia tan grande que sentí que todo mi ser, todo lo que yo era o había sido, se hacía pequeño frente a ella. No tenía forma, o tal vez tenía todas las formas. No lo sé, pero sabía que me estaba mirando y sabía que esa mirada me conocía mejor de lo que yo mismo me conocía. Sentí que me decía algo sin palabras, algo que entendí directamente, sin necesidad de idioma. Me dijo que la muerte no existe, que lo que llamamos muerte es solo una puerta, una transición, que el cuerpo es una herramienta, un vehículo, y que cuando se rompe, simplemente lo dejamos atrás, como quien se quita un abrigo viejo. Pero nosotros, lo que realmente somos, eso no muere nunca. Lloré, o hice lo que fuera que uno hace cuando ya no tiene ojos, porque en ese momento supe que Clara estaba bien, que no había desaparecido, que en algún lugar, de alguna forma, ella seguía siendo, y yo también seguiría siendo. La luz me mostró más cosas. Me mostró que todo está conectado. Cada persona, cada ser vivo, cada átomo del universo está unido por algo que no se puede ver, pero que es más real que cualquier cosa física. Me mostró que el amor no es una emoción, es la estructura misma de todo lo que existe. Es lo único que trasciende. Y me mostró algo que todavía me cuesta procesar, que mi vida, todas las decisiones que tomé, cada palabra que dije, cada acción que hice, tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de lo que nunca imaginé. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El tiempo no existía de la misma manera. Podían haber sido segundos o años, pero en algún momento sentí un tirón fuerte, violento, hacia abajo, y entonces el dolor volvió de golpe, como si alguien me hubiera arrojado dentro de un horno. Mi pecho ardía. No podía respirar. Había algo en mi garganta, un tubo, y quise arrancarlo, pero no podía mover los brazos. Escuché voces lejanas, distorsionadas, y después una más clara que decía: tenemos ritmo, tenemos ritmo. Abrí los ojos. Las luces del techo me cegaron. Un rostro con mascarilla se inclinó sobre mí y dijo algo que no entendí. Todo mi cuerpo temblaba. Tenía frío, un frío que calaba hasta los huesos. Quise hablar, decir que estaba bien, que había vuelto, pero no me salió la voz. Estaba vivo, y por primera vez en 73 años entendí lo que eso significaba realmente. Me pasaron los siguientes 3 días en terapia intensiva conectado a más cables de los que podía contar. Los monitores pitaban cada pocos segundos.
Mi pecho estaba lleno de parches y mi brazo izquierdo conectado a una vía intravenosa. Cada vez que intentaba moverme, una enfermera aparecía y me decía con voz firme pero amable que me quedara quieto, que había tenido suerte, que 5 minutos sin latidos no era algo de lo que la gente solía regresar. 5 minutos. Esa cifra se quedó dando vueltas en mi cabeza. 5 minutos donde técnicamente estuve muerto. 5 minutos donde mi cerebro no recibió oxígeno, donde mi corazón no bombeó sangre, donde cualquier definición médica me habría declarado terminado. Y sin embargo, en esos 5 minutos viví más que en décadas enteras. El médico que me atendió, el doctor Vázquez, un hombre de unos 50 años, con cara cansada pero ojos amables, vino a verme al segundo día. Se sentó en una silla al lado de mi cama y me explicó lo que había pasado. Infarto agudo de miocardio. La arteria principal estaba bloqueada. Me hicieron una angioplastia de emergencia. Me pusieron un stent. Me dijo que tuve suerte de que mi vecina escuchara el golpe, que unos minutos más y no estaría ahí hablando con él. Le pregunté si era normal recordar cosas durante un paro cardíaco. Me miró con curiosidad y me preguntó qué tipo de cosas. Le dije que había visto la sala de emergencias desde arriba, que había escuchado lo que decían los médicos, que sabía que habían pasado 4 minutos antes de que el otro doctor dijera algo sobre un medicamento. Se quedó callado un momento. Después sacó una libreta del bolsillo y revisó algo. Me preguntó qué más recordaba. Le conté lo del médico joven que no dejaba de presionar mi pecho, lo del médico con barba y lentes que miraba el reloj, lo de la enfermera con el pelo recogido que trajo una jeringa grande. El doctor Vázquez cerró la libreta. Me dijo que todo lo que acababa de describir era correcto, que el doctor Ramírez, el joven, fue quien me hizo las compresiones, que él mismo era el que llevaba la cuenta del tiempo, que la enfermera Lucía fue quien preparó la adrenalina. Me preguntó si había experimentado algo más, y ahí, en esa cama de hospital, con el pitido constante de los monitores de fondo, le conté lo de la luz, lo de la presencia, lo de la certeza absoluta de que la muerte no existe. No se rió. No me dijo que eran alucinaciones por falta de oxígeno. Solo asintió despacio y me dijo que no era el primero, que había leído estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, que muchas personas reportaban cosas similares: luz, paz, encuentros con seres queridos fallecidos, revisiones de vida, que la ciencia todavía no tenía una explicación definitiva, pero que no podía negar que pasaba algo que iba más allá de lo que entendían. Me dijo algo que nunca olvidaré. Señor Méndez, usted volvió por alguna razón. Lo que haga con eso depende de usted. Esas palabras se me clavaron, porque tenía razón. Yo había vuelto. Mi corazón había vuelto a latir. Mis pulmones habían vuelto a llenarse de aire. Pero el Eduardo que estaba en esa cama ya no era el mismo Eduardo que se había desplomado en el suelo de su cocina 5 días atrás. El miedo a la muerte había desaparecido completamente. Eso suena simple, pero no lo es. Toda mi vida, aunque nunca lo admití en voz alta, tuve ese miedo de fondo, ese pensamiento que aparecía de madrugada cuando no podía dormir, el miedo a dejar de existir, a que todo se apagara para siempre, a que el Eduardo que había vivido, amado, construido puentes y perdido a su esposa simplemente se borrara como un dibujo en la arena. Pero ahora sabía que no era así. Sabía con una certeza que no necesitaba fe ni creencia,
que la muerte era solo un paso, una transformación, y ese saber me cambió todo. Cuando me dieron el alta, una semana después, volví a mi apartamento. La señora Beatriz me ayudó a subir las escaleras. Me había traído un guiso de lentejas y me dijo que cualquier cosa que necesitara solo tenía que golpear el techo con un palo de escoba. Le agradecí, cerré la puerta y me quedé parado en medio de la sala mirando todo como si fuera la primera vez. Los muebles que Clara y yo habíamos elegido juntos, la biblioteca llena de libros técnicos que ya no me interesaban, las fotos en la pared, una de nuestra boda, otra de un viaje a Colonia del Sacramento, otra de Clara en el jardín sonriendo 6 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer. Me senté en el sillón y lloré. Lloré como no había llorado en años, porque finalmente entendí que ella estaba bien, que no había sufrido después, que ahora estaba en ese lugar de luz donde todo tenía sentido. Y lloré también porque me di cuenta de cuánto tiempo había perdido viviendo como un autómata. Levantarme, desayunar, leer el diario, dar un paseo, almorzar, leer un libro, cenar, dormir, repetir. Mi vida se había convertido en una lista de tareas sin propósito real. No hablaba con nadie más allá de saludos corteses. No tenía amigos cercanos. Mis hijos vivían en Buenos Aires y nos llamábamos una vez al mes, conversaciones breves y superficiales. Había construido una vida ordenada, predecible, segura, pero vacía. La experiencia del otro lado me mostró algo que no quería ver, que había dejado de vivir realmente el día que Clara murió. Me había encerrado en una rutina para no sentir, para no enfrentar el dolor, para no arriesgarme a perder a nadie más. Pero ahora entendía que eso no era vida, eso era solo esperar la muerte. Y la muerte, ahora lo sabía, no era el enemigo. El enemigo era desperdiciar el tiempo que tenía aquí, porque este cuerpo, esta vida, este momento, era un regalo temporal, y yo lo había estado tirando a la basura. Esa noche tomé una decisión. Saqué un cuaderno viejo que Clara usaba para anotar recetas y empecé a escribir. Escribí todo lo que recordaba de la experiencia, la luz, la presencia, la sensación de unidad, el mensaje de que el amor era lo único real. Escribí hasta que me dolió la mano y cuando terminé, supe que no podía guardarme esto solo para mí. Al día siguiente llamé a mis hijos. Les conté lo que había pasado. No todo, porque sabía que sonaría demasiado extraño, pero sí lo suficiente. Les dije que había tenido un infarto, que había estado muerto 5 minutos y que eso me había cambiado, que quería verlos más, que quería conocer mejor a mis nietos, que quería dejar de ser un fantasma en mi propia vida. Mi hijo mayor, Martín, se quedó callado al otro lado de la línea. Después me dijo que vendrían el fin de semana, que traerían a los chicos, que hacía mucho no me escuchaba hablar así. Esa conversación fue el principio, porque lo que descubrí del otro lado no fue solo que la muerte era mentira, fue que la vida, la verdadera vida, solo empieza cuando dejas de tenerle miedo al final. Y yo había desperdiciado 8 años completos viviendo como si ya estuviera muerto. Ahora tenía una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Los primeros cambios fueron pequeños pero significativos. Empecé a salir más. No solo las caminatas cortas y rutinarias que hacía antes, sino paseos largos por la Rambla, sin rumbo fijo, dejando que mis pies decidieran. Me sentaba en los bancos frente al mar y observaba a la gente, familias con niños, parejas de ancianos tomados de la mano, jóvenes en patineta. Antes todo eso me parecía ruido de fondo.
Ahora cada persona era un universo. Cada risa, cada conversación, cada mirada tenía un peso que antes no veía. Una tarde, sentado en uno de esos bancos, un hombre mayor se sentó a mi lado. Tendría mi edad, tal vez más. Sacó un termo de mate y me ofreció. Acepté. Se llamaba Osvaldo, era jubilado de la aduana y vivía solo como yo. Hablamos de cosas simples, del clima, de cómo había cambiado Montevideo, de los barcos que entraban al puerto, pero después de un rato, no sé por qué, le conté lo del infarto. Le conté que había estado muerto 5 minutos. Osvaldo me miró con los ojos entrecerrados, como evaluando si lo que decía era verdad o locura. Después me preguntó qué había sentido. Le dije que paz, una paz que no tenía explicación. Le dije que había visto algo del otro lado que me había quitado el miedo a morir. Se quedó callado un rato largo, mirando el horizonte. Después me dijo que él también le tenía miedo, que desde que su esposa había muerto el año anterior no podía dormir bien, que se despertaba de madrugada con el corazón acelerado, pensando que en cualquier momento le iba a tocar a él, que no sabía qué había después y eso lo aterraba. Le conté más, le conté lo de la luz, lo de la presencia que me mostró que todo estaba conectado, que Clara seguía existiendo de alguna forma, que su esposa también. Osvaldo no dijo nada, pero vi que los ojos se le humedecían. Nos quedamos ahí sentados compartiendo mates sin necesidad de más palabras. Esa conversación se repitió. Osvaldo empezó a buscarme en la Rambla. Nos encontrábamos, tomábamos mate, hablábamos, a veces de cosas profundas, a veces de fútbol o política. Pero había una conexión ahí que antes yo no permitía, porque antes yo vivía encerrado. Ahora entendía que cada encuentro, cada conversación, cada momento compartido con otro ser humano era parte de algo más grande. Mis hijos vinieron ese fin de semana como prometieron. Martín llegó con su esposa Laura y los 2 niños, Felipe de 9 años y Catalina de 6. Mi hija Sofía vino desde Buenos Aires con su pareja. Hacía casi 1 año que no los veía a todos juntos. Cuando abrí la puerta y vi sus caras, algo dentro de mí se quebró. Martín me abrazó fuerte. Me dijo que se había asustado cuando le conté del infarto, que pensó que lo iba a perder. Le dije que yo también me había asustado, pero que ahora estaba bien, mejor que bien. Estaba vivo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Pasamos el día juntos. Cocinamos un asado en la parrilla del edificio. Los niños corrían por el patio. Catalina me preguntó por qué tenía una cicatriz en el pecho, la nueva, de la operación. Le expliqué que me habían arreglado el corazón. Ella puso su manita sobre mi pecho y dijo que ahora ya estaba sano. Esa inocencia, esa pureza, me partió. Esa noche, cuando los niños se durmieron, me senté con Martín y Sofía en la sala. Les conté la experiencia completa, todo. La sala de emergencias vista desde arriba, la luz, la presencia, el mensaje, lo que entendí sobre la muerte y la vida. Sofía me escuchaba con atención. Es psicóloga, siempre fue la más analítica de los 2. Cuando terminé, me preguntó si creía que había sido real o un efecto de la falta de oxígeno en el cerebro. Le dije que no me importaba qué dijeran los escépticos, que para mí había sido más real que cualquier otra cosa que hubiera vivido, que me había cambiado desde adentro y que eso era lo único que importaba. Martín, más callado, solo dijo: «Te veo diferente, papá, te veo presente». Esa palabra me golpeó, presente, porque tenía razón. Por primera vez en años estaba presente, no viviendo en el pasado con Clara, no esperando pasivamente que la vida se terminara.
Estaba aquí, ahora, con ellos. Les prometí que los visitaría más, que vendría a Buenos Aires, que quería ser parte de la vida de mis nietos, no solo el abuelo que aparecía en cumpleaños y Navidad con un regalo y una sonrisa forzada. Quería ser alguien real para ellos, alguien que los escuchara, que jugara con ellos, que les enseñara cosas. Porque ahora entendía que esas conexiones eran lo único que valía la pena. Cuando se fueron el domingo por la tarde, me quedé solo otra vez en el apartamento. Pero esta vez la soledad no pesaba igual, porque sabía que no estaba realmente solo, que estaba conectado a ellos, a Osvaldo, a Clara, donde fuera que estuviera, a cada persona que se cruzaba en mi camino. Todos éramos parte de la misma tela. Empecé a escribir más en el cuaderno, no solo sobre la experiencia, sino sobre lo que estaba aprendiendo cada día, sobre cómo cambiar la perspectiva de la vida cuando ya no le tienes miedo a la muerte, sobre cómo cada momento se vuelve más intenso, más valioso, cuando sabes que es temporal, pero que lo que construyes con amor trasciende. Una tarde, leyendo lo que había escrito, me di cuenta de algo. Esto no podía quedarse solo en un cuaderno. Había otras personas como Osvaldo, otras personas que vivían con miedo, que habían perdido a alguien y no encontraban paz, que necesitaban escuchar que la muerte no era el final. Llamé a Sofía y le pregunté cómo podía compartir esto. Me dijo que podía escribir un artículo, que ella conocía a gente en medios, que tal vez alguien estaría interesado en publicar mi testimonio. La idea me asustaba. No era escritor, era ingeniero. Pasé 40 años calculando cargas y resistencias, no expresando emociones. Pero algo dentro de mí, la misma voz que escuché del otro lado, me empujaba a hacerlo. Tardé 3 semanas en escribir el artículo. Lo reescribí 1000 veces. Sofía me ayudó a pulirlo. Y finalmente lo mandamos a un periódico local. No esperaba nada. Pero 2 semanas después me llamaron. Querían publicarlo. Salió un sábado en la sección de Sociedad. El título decía: Estuve muerto 5 minutos. El testimonio de un ingeniero uruguayo sobre la experiencia cercana a la muerte. No pensé que nadie lo fuera a leer, pero me equivoqué. Al día siguiente empecé a recibir mensajes. Primero algunos, después muchos. Personas que me escribían por correo, que me buscaban en redes sociales, que me llamaban al teléfono fijo. Personas que habían perdido a alguien y encontraban consuelo en lo que conté. Personas que tenían miedo y ahora sentían un poco de paz. Personas que habían vivido experiencias similares y nunca se habían atrevido a contarlo. Uno de esos mensajes fue de una mujer llamada Silvia. Me contó que su hijo de 20 años había muerto en un accidente de moto hacía 6 meses, que no podía superarlo, que sentía que él había desaparecido para siempre, que leer mi testimonio le había dado una esperanza pequeña pero real de que tal vez él estaba bien en algún lado, en esa luz que yo describí. Le respondí. Le dije que no tenía todas las respuestas, pero que sí tenía esa certeza de que su hijo no había dejado de existir, que el amor que ella sentía por él era un puente que nada podía romper. Esa conversación con Silvia me marcó, porque me di cuenta de que mi experiencia no había sido solo para mí. Había sido también para todas esas personas que necesitaban escuchar que la muerte no es el final, que el miedo que nos paraliza durante toda la vida es innecesario, que lo único que importa es cómo vivimos ahora, cómo amamos ahora, cómo nos conectamos ahora. Y yo iba a dedicar el resto de mi tiempo aquí a compartir eso, porque ahora sabía para qué había vuelto.
Los meses siguientes fueron los más intensos de mi vida. Empecé a recibir invitaciones para hablar en grupos pequeños. Primero fue en un centro comunitario del barrio, solo unas 20 personas, la mayoría mayores como yo. Llegué nervioso, con mis notas en la mano, sin saber si podría transmitir algo coherente. Pero cuando empecé a hablar, las palabras fluyeron solas. Conté la experiencia, conté lo que cambió en mí, conté porque ya no le tenía miedo a la muerte. Al terminar, una señora de unos 80 años se me acercó llorando. Me dijo que su marido había muerto hacía 2 años y que desde entonces se sentía perdida, que tenía terror de morir sola, que escuchar mi testimonio le había dado algo que los médicos, los psicólogos y hasta su propia familia no habían podido darle: tranquilidad. Me abrazó fuerte y me susurró «Gracias» con una voz quebrada. Esa noche volví a mi apartamento con una sensación nueva: propósito. Por primera vez en décadas sentía que mi vida tenía un propósito claro. No construir edificios ni diseñar puentes. Construir paz en personas que sufrían. Tender puentes entre el miedo y la esperanza. Las charlas se multiplicaron. Me invitaron a hospitales, a grupos de duelo, a centros de oncología donde pacientes terminales buscaban consuelo. Cada vez que entraba a una sala y veía esas caras marcadas por el dolor, por la incertidumbre, por el terror a lo desconocido, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Les contaba mi historia sin adornarla, sin intentar convencer a nadie de nada. Solo compartía lo que había vivido, y casi siempre al final alguien se acercaba y me decía que algo había cambiado en su interior. Un día conocí a un hombre llamado Roberto. Tenía 48 años y cáncer de pulmón en fase avanzada. Estaba en cuidados paliativos. Me pidieron que hablara con él porque estaba muy angustiado. No podía dormir. No quería ver a su familia porque no soportaba verlos sufrir. Entré a su habitación y me senté a su lado. Estaba flaco, pálido, con tubos de oxígeno en la nariz. Me miró con desconfianza. Le pregunté si quería que le contara algo. Asintió sin mucho interés. Le conté mi experiencia, la luz, la paz, la certeza de que hay algo más allá del cuerpo. Roberto me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó mirando el techo un rato largo. Después me preguntó si realmente creía que no había que tenerle miedo. Le dije que no, que el miedo era natural, humano, pero que no era necesario, que morir era como quitarse un traje viejo, que lo que él era de verdad, su esencia, no iba a desaparecer. Roberto no dijo nada más ese día, pero 2 semanas después me llamaron del hospital. Me dijeron que Roberto había pedido verme otra vez. Cuando llegué, estaba más delgado, más débil, pero en sus ojos había algo diferente. Calma. Me agradeció. Me dijo que desde nuestra conversación había podido dormir, que había hablado con su familia, que había hecho las paces con lo que venía y que ya no tenía miedo. Roberto murió 3 días después. Su esposa me escribió para decirme que sus últimas horas habían sido tranquilas, que incluso había sonreído antes de irse, que ella estaba segura de que él había encontrado esa luz de la que yo le había hablado. Esa noticia me rompió y me sanó al mismo tiempo, porque entendí que esto era más grande que yo, que mi experiencia, mi regreso, no había sido casualidad. Había sido un regalo, y la única forma de honrar ese regalo era usarlo para ayudar a otros a soltar el miedo que nos roba la vida mucho antes de que el cuerpo se detenga. Osvaldo, mi amigo de la Rambla, se convirtió en una pieza clave de todo esto. Él también empezó a acompañarme
a algunas charlas. No hablaba, solo escuchaba, pero su presencia ayudaba. Un día me confesó que desde que nos habíamos conocido, él también había cambiado, que ya no se despertaba con miedo a las 3 de la mañana, que sentía que su esposa, de alguna forma, seguía cerca, que había aprendido a vivir otra vez en lugar de solo esperar. Visité a mis hijos en Buenos Aires 3 veces en 6 meses. Me quedaba una semana cada vez. Jugaba con mis nietos. Felipe me preguntaba cosas sobre la muerte. Le conté, adaptado a su edad, que la muerte no era algo malo, que era parte de un ciclo, que las personas que amamos nunca desaparecen del todo, porque viven en nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Catalina me dibujó un corazón gigante con crayones y me lo regaló. Lo tengo pegado en la heladera. Sofía me dijo algo que me quedó grabado. Papá, encontraste tu verdadera profesión a los 73 años. No muchos pueden decir eso. Tenía razón. Pasé toda mi vida construyendo cosas de concreto y acero. Cosas que eventualmente se derrumbarían o serían demolidas. Ahora estaba construyendo algo que no se veía, pero que era eterno. Estaba construyendo paz. Estaba ayudando a personas a entender que la muerte no es el enemigo, que el verdadero enemigo es vivir sin propósito, sin amor, sin conexión. Han pasado 2 años desde aquel martes en que mi corazón se detuvo. 2 años desde que estuve muerto 5 minutos y volví con una verdad que cambió todo. Sigo viviendo en el mismo apartamento. Sigo tomando mate con Osvaldo en la Rambla. Sigo visitando a mis hijos y nietos. Pero ahora todo es diferente. Cada mañana que despierto siento gratitud. Cada conversación, cada abrazo, cada puesta de sol sobre el río de la Plata es un regalo que aprecio completamente. Y ya no le tengo miedo a morir. Sé que cuando llegue el momento, cuando mi cuerpo finalmente diga basta, voy a volver a ese lugar de luz. Voy a ver a Clara otra vez. Voy a entender todo lo que ahora solo intuyo. Y voy a estar en paz. Pero mientras tanto, mientras este corazón siga latiendo, voy a seguir haciendo lo que vine a hacer. Voy a seguir contando mi historia. Voy a seguir diciendo la verdad que descubrí del otro lado, que la muerte es mentira, que no es el final, que lo que realmente somos trasciende el cuerpo, trasciende el tiempo, trasciende todo límite físico. Y voy a seguir viviendo de verdad, no sobreviviendo, no esperando, viviendo, amando, conectando, porque eso es lo único que nos llevamos. Eso es lo único que importa. Y eso es lo único que hace que valga la pena estar aquí. Mi nombre es Eduardo Méndez Salas. Tengo 75 años. Estuve muerto 5 minutos, y esos 5 minutos me enseñaron más sobre la vida que los 73 años que había vivido antes. La muerte no existe, no de la forma en que creemos. Es solo una puerta, y del otro lado hay luz, amor y una paz que no se puede describir con palabras. Cuando llegue mi momento, voy a cruzar esa puerta sin miedo, pero hasta entonces voy a vivir cada día como el regalo que es, porque ahora sé que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y no voy a desperdiciar ni un segundo más.